Cibanco presenta. Ya estamos en nuestra sección de Cibanco y me acompaña esta mañana aquí en la mesa de la primera emisión Juan Musi, director general de inversiones de Cibanco. Juan, ¿cómo estás? Mi querido Pascal, muy bien. Siempre un gusto verte. Igual. Bueno, el tipo de cambio ha mostrado cierta estabilidad en las últimas semanas. ¿Tú crees que sea el caso del resto del año o todavía es prematuro decirlo? Yo creo que vamos a ver déjame llamarle estabilidad relativa, ¿no? En materia de tipo de cambio. Hemos tenido, sobre todo en las últimas semanas, un tipo de cambio que prevaleció, ¿no? Debajo de los 18. Sí. Eso evidentemente nos sorprendió a todos. Yo creo que nadie había visto esta película, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas han pasado últimamente? No, así como nadie vio el Brexit, nadie vio ganar a Trump. Tampoco nadie vio que a estas alturas del año, con el escenario y las cosas que se preveían, tuviéramos un tipo de cambio por debajo de 18. O sea, francamente, nadie vio esta película. Y digo, tan es así que en enero y febrero, ¿cuántos mexicanos compramos dólares a 20 o 20.50 porque temíamos que se fuera a 23 o a 24, ¿no? Lo cual ha probado ser una mala inversión. Desde luego, ¿no? Hoy hay que concentrarse en que esos dólares rindan lo más posible y es nuestro trabajo, pero yo creo que, por ejemplo, quien hoy tiene dólares, pues evidentemente no debería considerar venderlos, porque el año va a estar lleno de volatilidad. Y lo que ha pasado últimamente, digamos que esta nueva depreciación del peso de 17.80 hacia 18.30 o 18.35, que es como está en este momento que estamos hablando tú y yo, pues tiene mucho que ver con esta visión que teníamos en el mundo de que la Reserva Federal podía ser que ya había acabado de subir tasas de interés en este año. Y los últimos días, sobre todo confirmándolo ayer con las minutas de la Fed y con algunos discursos de la señora Yellen, pues se ha confirmado que no, que la política de alza de tasas continuaría, ¿no? Y puede venir, exacto, Pascal, un nuevo aumento quizás en septiembre, y si no es en septiembre, seguramente veremos un nuevo aumento en diciembre, ¿no? Entonces está muy interesante porque sí ya empieza a haber división adentro de la Fed. Esto quiere decir que dentro de los propios miembros sí hay quienes piensan que ya no debería de haber alzas, pero la opinión mayoritaria sigue siendo que sí. Un poco como pasó aquí también con Banco de México, ¿no? Cuando revelaron las minutos la semana pasada, lo interesante fue ver que sí ya hay miembros de la Junta también en Banxico que ya se oponían a los últimos aumentos, ¿no? Hay quienes pues que ya el diferencial de tasas es muy grande. Es muy grande, ¿no? Sí, ellos están en el rango de 1 a 1.25. Sí, nosotros en 7. Nosotros en 7, sí. ¿no? Pero bueno, gracias a eso, entre otras cosas, el tipo de cambio está donde está, porque México ya es considerado como una inversión de portafolio interesante. ¿Qué hago? ¿Invierto en un bono del Tesoro a 10 años en Estados Unidos al 2.3 o en México a 10 años arriba del 7? Sí. ¿No? Entonces ese diferencial ha hecho o ha provocado pues efectivamente que haya flujos, que no se salga más dinero, pero esta devaluación te decía de 17.80 a 18.35, que es en los últimos 5 días, ¿no? Sí, tiene que ver con que vuelve a cambiar esta visión de que sí va a seguir subiendo tasas de la Reserva Federal, tiene que ver de nuevo con la baja en los precios del petróleo, tiene que ver con las declaraciones de Rusia ayer diciendo que pues ellos ya no veían bien para nada que se siguieran haciendo recortes y que ellos se oponían rotundamente a esta teoría de la OPEP de proponer recortes a la producción, ¿no? Pues esto desplomó ayer los precios del petróleo, hoy está subiendo un poquito, pero esto también incide en el peso, ¿no? Evidentemente lo hemos visto como los precios del petróleo que hoy está en $45, pues tienen una incidencia directa en el tipo de cambio. Oye, entonces, ante este panorama, y obviamente nos faltó agregarle ahí en la mezcla que en un mes, poco más de un mes, empieza ya la negociación formal del tratado, lo cual a lo mejor, no lo sabemos, puede traer alguna turbulencia. Ya ahora sí se va Agustín Carstens, tendrá que venir un proceso de reemplazo, es decir, en los meses que vienen, y luego empieza la campaña electoral, ¿no? Sí. Bueno, o la campaña, más que la campaña, el proceso electoral. Vienen situaciones que podrían hipotéticamente incidir en la cotización, y ante este escenario que nos planteas, ¿vale la pena comprar coberturas para quienes tengan obligaciones, compromisos en dólares? Sí, mira, ya pasamos por 20, ya pasamos por 21, ya pasamos por 21.50 y creo que hemos logrado hasta ahora absorber bien el efecto del tipo de cambio.
La inflación al productor ha sido mayor que la inflación que conocemos, esta que está al 6. La inflación al productor, precisamente por estos insumos que cotizan en dólares, cuando tú lo traduces al producto, a lo que tú vendes, pues ha sido francamente mucho mayor el shock, digamos, el impacto que tiene el efecto del tipo de cambio. Entonces, cuando una empresa que depende en demasía de algún producto, de una materia prima que cotiza en dólares, hoy está viendo estos niveles, hace sus proyecciones y hacia adelante ve que con 18.35, 18.40, 18.45, quizás mandando compras futuras, que eso es lo que son las coberturas. Voy a hacer una compra futura a septiembre, una compra futura a octubre, a noviembre. Y poco a poco vas viendo cómo, evidentemente, entre más lejos pongas el tipo de cambio de tu cobertura, cómo funciona la cobertura, y te lo digo rápidamente para los que no sepan del auditorio, tú le impactas al tipo de cambio de hoy, la tasa de interés, ¿no? Medianamente la que hablábamos ahorita del 7 y pico, y eso lo internas en el tipo de cambio. Entonces igual y voy a inventar, no traigo la cuenta exacta, Pascal, pero va a ser más caro hacer una cobertura en octubre de este año que en diciembre de este año, porque son más días, le impactas más tiempo esa tasa de interés. Pero si te resulta un tipo de cambio de 18.42, por poner un ejemplo, o de 18.43, haces tus corridas y con eso duermes tranquilo, pues creo que es muy sensato hacer este tipo de operaciones que se llaman coberturas cambiarias. ¿Cuál es tu riesgo? Que llegue diciembre y el tipo de cambio esté en 17.80. Pues sí, pero es como comprar un seguro, a lo mejor no lo vas a necesitar, ¿no? Así es. Digo, pues en este caso quizá haya una pérdida, pero pues duermes tranquilo, como dices. Si de repente viniera alguna situación imprevista o un conjunto de cosas, como hemos mencionado, que vuelve a poner al tipo de cambio por arriba de 20, ¿no? Yo prefiero dormir con el riesgo de que se puede ir a 17.80 y decir, se me bajó. Me pasé de cauteloso, ¿no? Sí. A dormir con el riesgo de que en diciembre, no lo creo, pero hipotéticamente estuviéramos a 21 y no lo hiciste cuando las pudiste haber cerrado a 18.40, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, quiero invitarlos a que quienes estén interesados en hacer y utilizar este mecanismo, que es un mecanismo de prevención y de planeación para las empresas, sobre todo aquellos que tienen una exposición muy alta en materia de tipo de cambio, pues que se quiten esta intranquilidad, que tengan esta paz mental implementando y usando estas coberturas cambiarias que evidentemente nosotros los podemos ayudar a hacer de forma muy competitiva. Los tienen en Cibanco. Por supuesto, ¿no? Entonces quiero hacer la invitación al auditorio en que nos busquen al 1100-1586, aquí con la ADA 55 en la Ciudad de México, y evidentemente también para aquellos que quieran aprovechar. Pascal, queda muy poquito para el tema de la repatriación. No sabes cómo últimamente es increíble cómo lo dejamos para al final. Sí, bueno, increíble, es parte, ¿no? de y hay quienes están apostando que va a haber una prórroga. Yo no he oído nada de que va a haber una prórroga. La fecha límite es 19 de julio. Hay datos aproximados, algo así como ligeramente abajo de 10,000 millones de dólares. No es un monto despreciable, Pascal, pero la autoridad yo creo que tenía una cifra mucho más ambiciosa que esa. O sea, no ha sido tan exitoso como se esperaba. Creo que es bueno. ¿No le ha faltado publicidad? Porque yo te he oído a ti mencionarlo varias veces, pero no es un tema ni de los medios, ni del gobierno. ¿No le ha faltado un poco de publicidad? Sí, yo creo que le ha faltado difusión, y luego también sabes que creo que se desperdiciaron, sobre todo los primeros meses, en muchas interpretaciones. Hablabas con fiscalistas y unos tenían una interpretación sobre las reglas del decreto y otros tenían una interpretación distinta. Fiscalistas y despachos muy prestigiados, igual de serios, que tenían diferencias en cuanto a estas interpretaciones. La gente, no sé si porque no se ha enterado por difusión o porque, por ejemplo, está el fenómeno electoral. Te lo voy a decir francamente, hay mucha gente que dice, yo no voy a repatriar porque va a ganar Andrés Manuel. Bueno, y si gana Andrés Manuel, ¿qué? Yo aquí he hablado varias veces y lo creo, que si gana, aquí hay mecanismos para blindarte y también seguir invirtiendo en dólares y no te pase nada. Es que nos va a mexdolarizar. No nos va a mexdolarizar. ¿Cómo mexdolarizas fondos de inversión que inviertes en acciones de Apple o de Google o de JP Morgan? ¿Cómo le haces? Esas acciones están circulando en el mundo. O si compras un fondo que en la panza trae bonos del tesoro. Es distinto a esta situación en la que nos mexdolarizaron, pero es increíble cómo estos hechos, que en algún momento dado en México se dieron, por la mexdolarización de las cuentas bancarias en dólares, pues a mucha gente las tienen muy nerviosas, y hay mucha gente que tiene esta visión de que si llega Andrés Manuel, pues esto es Venezuela, ¿no? Pues le digas lo que le digas, no va a repatriar, porque vale más su tranquilidad ante un posible escenario que ellos están viendo que México es la siguiente Venezuela, ¿no? Tampoco lo creo.
Pues sí, pero le puede salir más caro, ¿no? Después del 19 de julio, hipotéticamente, lo que no haya declarado, con los mecanismos de información que hay entre los dos gobiernos, podría salirle más caro. Sin duda. Además, yo sigo viendo estos 3 factores como determinantes. 1, esconder el dinero cada vez es más difícil. Y yo creo que en 2 o 3 años va a ser virtualmente imposible, bajo la estructura que me digas y en el país que me digas. Esta tendencia a transparentar e informar entre países del mundo quiénes son los beneficiarios o dueños del dinero es un hecho, ¿no? Es una realidad que ya llegó, que ya nos alcanzó. 2, tienes tu dinero fuera, pues está bien, informa, pero vas a pagar el 34% de ISR. Sí. Si repatrias, tienes la ventaja de que te puedes ahorrar 26 puntos porcentuales y pagar el 8%, ¿no? En lugar del 34%. Y por último, como te decía, sí existe la posibilidad, porque yo entendería perfectamente bien que hoy alguien me diga, oye, si me traigo mis dólares, fíjate que no los quiero vender a 18.35, por todo lo que ya mencionaste, Pascal, que se nos viene. Sí. Estoy de acuerdo, no los vendas, compremos instrumentos también denominados en dólares en esa parte de tu patrimonio. Entonces, sí ha faltado información, sí ha faltado difusión y desde luego que falta confianza, y yo sí veo que hay mucho miedo de cara al proceso electoral presidencial del 2018. Bueno, pues como siempre digo, en estos casos hay que ir con los expertos. Nuevamente, ¿por qué no nos proporcionas tus teléfonos? Por supuesto, con la ADA 55 11 00 15 86, 11 00 15 86, tanto para el tema de las coberturas como para el tema pues de ayudarlos y guiarlos para qué pasos dar, porque es bien importante. El que quiera repatriar tiene que primero acercarse a un fiscalista, sacar esta cuenta famosa de cuánto es lo que generaste en los últimos 5 años, y sobre esa plusvalía tienes que pagar el 8%. Hay mucha gente que me dice, no es sobre todo el monto. Es sobre todo el monto si no puedes comprobar la legítima procedencia de esos recursos. Si esos recursos es dinero que ganaste, que pagó impuestos, luego te lo llevaste y no informaste, entonces es sobre la plusvalía. De acuerdo, qué bueno hacer esa distinción. La precisión, y por lo visto ustedes tienen toda la información al respecto para quien la necesite. Por supuesto, Pascal. Juan, te agradezco mucho. Igualmente, Pascal. Oye, atentos al rato, inflación en México, ¿no? Sí. Vamos a ver si ya empieza a converger o a bajar del 6.30 que se ubica la cifra anual. Y dato del empleo mañana, que lo quería ligar con que si sale un dato muy fuerte de empleo mañana, pues esto fortalecerá totalmente la teoría de que la Fed sí vuelve a subir tasas este año. Estamos pendientes de esa información. Muchas gracias a Juan Musi, director general de inversiones de Cibanco. Cibanco presentó